Ok, vamos a lo que vamos. Entonces, ya tengo los 3 trabajos de ¿cómo se llama? De las revisiones bibliográficas. Les voy a enviar los comentarios en el transcurso de la semana. ¿Okay? 2. Felicidades a aquellos que me entregaron la tarea porque tienen 5 puntos extra para su examen. O sea, compensa. Si tenés, qué sé yo, 60 con esos 5 puntos, pasás. Aquellos que no han entregado la tarea, ya no la entregué. ¿Ok? Ya no la entregué porque era para el lunes y hoy es miércoles. Di un día adicional y aparentemente no consideraron, entonces ustedes perdieron. ¿Cabal? Doctor, perdón, no era para hoy. No. Sí, doctor, ahorita se me fue a su correo. No, pero ya debería estar. Dije para hoy en el sentido que hoy la iba a chequear. No es que hoy para las 12 de la noche. No, o sea, hecha la tengo, pero no pensé Bueno, que había dicho que era para hoy. El que la tenga hecha tiene hasta cuando yo me desconecte de la clase voy a chequear el correo. La que no esté ya no la manden. O sea que si la tienen hecha, mándenla ahorita. Ok, doctor, entendido. Bien. Entonces, hoy el tema, ya que ayer hablábamos pues de la base física de la circulación, hoy vamos a ver cómo se traduce eso en términos de ya de fisiología, y vamos a hablar entonces del concepto formal de gasto cardíaco. Si yo menciono ¿cómo se llama? El gasto cardíaco en términos más sencillos es la cantidad de sangre que estoy bombeando a través del corazón en un periodo determinado de tiempo, esencialmente en un minuto, ¿va? Entonces, si yo considero esto, vamos a ver que ese gasto cardíaco representa el flujo, es una medida realmente de flujo y la vamos a expresar obviamente en litros por minuto, ¿va? Entonces veamos acá que algunas cosas con respecto al gasto cardíaco. Vamos a poner la pizarra. Ok. Se ve ahí, supongo, ¿va? Entonces, gasto cardíaco en litros por minuto. Acordate de una cosa. Yo tengo acá las 2 cámaras o las 4 cámaras cardíacas y eventualmente la entrada. Y aquí la voy a transponer acá, la aorta, ¿va? Los 2 lados del corazón dije que trabajaban en paralelo. Entonces el gasto cardíaco, aquí lo vamos a expresar en litros por minuto, implicando que entra X cantidad de sangre por el retorno venoso, sale, entra de nuevo y sale, y por supuesto implica que el gasto cardíaco, primer lugar, medido en cualquiera de los 2 lados, debe ser igual. Yo no puedo tener un gasto cardíaco de 5 litros en el lado izquierdo, el lado derecho, y de 4 litros en el lado izquierdo. Esto es una receta para el desastre. O sea que primera cosa, el gasto cardíaco es igual en los 2 lados, en los 2 ventrículos, izquierdo y derecho. Ahora, ¿qué me va a determinar el gasto cardíaco? Esta medida, representa el producto de 2 cosas. Uno, la frecuencia cardíaca, y el otro, el volumen de eyección. ¿Ok? Para ser más correcto. Dicen volumen sistólico, pero ese término es un poco impreciso. Lo que estamos midiendo realmente es el volumen de eyección. Entonces, toma este caso. Y tomamos a una persona estándar. Vaya. Tomemos, qué sé yo, a Katie. Y Katie tiene una frecuencia de 75 por minuto en este momento. Y está bombeando
ponele unos 70 cc por latido, que es más o menos un volumen de eyección promedio para un corazón de tamaño promedio. 75 por 70. Me da 5.250. 5.250, 5.25 litros por minuto, vaya, porque vos pudieras decir 70 cc, es lo mismo que decir 0.07 litros, vaya, por 75 latidos por minuto. Entonces tu gasto cardíaco ahorita es 5.25 litros por minuto. Magnífico, ¿va? Ahora, el problema es que vos te vas a leer ahí en tu libro de fisiología una cuestión que es parcialmente correcta. Y dice, gasto cardíaco en reposo anda cerca de los 5 litros por minuto, ¿ah? Pero ahí hay un problema. Tomemos, por ejemplo, 2 personas. Dice, el gasto cardíaco de 5 litros por minuto en, qué sé yo, en Benavides o en este que está acá. Magnífico. Puede que sea suficiente, pero ¿tendré yo los mismos 5 litros por minuto que, por ejemplo, Linda? ¿O serán equivalentes, que todos tenemos el mismo gasto cardíaco independiente del tamaño? ¿A que no suena? No. Ok. Entonces, aparte del gasto cardíaco, vamos a hacer lo que es realmente una corrección por el tamaño, y vamos a hablar del término índice cardíaco. El índice cardíaco no es más que el gasto cardíaco dividido sobre la superficie corporal, medida por supuesto en metros cuadrados. Entonces ahora tu medida va a ser, tu nueva unidad para el índice cardíaco va a ser litros por minuto por metro cuadrado. Ok. Entonces, determinar la superficie corporal es relativamente fácil. Dice, te lo voy a poner una aproximación. Superficie corporal es igual a peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Esto en kilogramos, ¿va? Saca vaya, por ejemplo, Fernanda, saca tu peso corporal. Peso por 4 le sumas 7, sácame tu superficie corporal. Va a andar alrededor de 1.6 y algo metros cuadrados. No, ¿cómo? ¿Cómo? No, perdón. Debe andar como 1.6 y algo metros cuadrados. ¿1.64? 1.64 metros cuadrados. De hecho, este es un valor. El uso de los metros cuadrados como unidad de medición es mucho más importante que muchas otras medidas, porque en realidad es una estimación más correcta del tamaño que el peso o la estatura y el peso combinados. Vaya, para ponértelo así, porque por ejemplo podemos tener, vaya, Fernanda mide 1.60 y fracción de estatura, pero yo no sé con Fernanda si puede ser, qué sé yo, una delicada sílfide de 1.65 y 55 kilos, y es bien flaca, o mide 1.65 y pesa 90 kilos y tiene cuerpo de quarterback de fútbol americano, ¿va? O sea que la estatura no es una medida. El peso tampoco es una gran medida, porque
el metabolismo y muchas cosas lo vas a calcular sobre tu peso magro y eso es difícil de estimar. O sea, para efectos metabólicos, cuando tenés aquellos gordos de 450 libras, metabólicamente no necesariamente tenés que estimar 450 libras para calcular cosas como dosis, ¿verdad? Porque gran parte de ese peso es inerte, es grasa metabólicamente no activa, ya, pero la superficie corporal sí. Y algunas cosas, por ejemplo, que sí necesitas tener una idea muy buena de la cinética, por ejemplo, los venenos que utilizas para el cáncer los calculas por metro cuadrado. En los niños pequeños, el cálculo también es por metro cuadrado. Yo calculo tantos cc o de líquidos por metro cuadrado de superficie corporal y es una medida mucho más precisa que utilizar el peso en un niño pequeño. Aparte, como es una unidad que es estándar, relativamente estándar, yo puedo decir la dosis de tanto es tantos miligramos por metro cuadrado y puedo aplicar la misma fórmula de dosis a niños y a adultos, cosa que no siempre se puede hacer por kilogramo de peso, ¿ok? Una de las cosas que más me calienta a mí la cabeza de lidiar con niños es eso, de acordarme que si la dosis cambia entre adulto y niño, pero con metros cuadrados puedes utilizar la misma proporción para uno y el otro y te ahorras un macanazal de trabajo. Espérate que te toque rotar por una sala de niños pequeños, ¿verdad? Por recién nacidos o por lactantes y verás qué es lo que te digo. En particular recién nacidos, que son alienígenas. Bueno, entonces, ahora hagamos un cálculo. Supongamos que tu superficie, por ejemplo, Fernanda, es de 1.73 metros y hay una fórmula más precisa incluso, que combina peso y estatura, pero esa ya requiere calculadora. Esta que te dije es una aproximación un poco grosera, pero es lo suficientemente grosera para poderlo hacer sin sacar la calculadora. Digo, si puedes hacer aritmética mental, ¿ok? Si no puedes sumar 3 más 3 en una calculadora, ahí sí no hay quien te salve. Pero yo puedo estimar la superficie corporal así. Entonces, para efectos prácticos, como siempre hablamos de una persona de 70 kilos, el crash test dummy en fisiología que pesa 70 kilos, tu persona 70 kilogramos promedio, se establece una superficie corporal estereotípica que dice 1.73 metros cuadrados. Esta es tu persona estereotípica, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver eso con la ecuación del gasto cardíaco? Decíamos, por ejemplo, tomemos el caso de Fernanda. Ponele que tenés 5.32 litros por minuto y ahora lo divido sobre 1.64 metros cuadrados. ¿Cuánto me da esto? Va a dar como 3 y fracción. 3.24. 3.24. Este es tu índice cardíaco y es una medida más fidedigna de la adecuación de tu corazón para mantener el bombeo, ¿ya? Y en cardiología vas a preferir el índice cardíaco que por ejemplo, los programas para cardiología ya te lo calculan, ¿ok? Porque esto es estándar para diferentes edades, ¿ok? Vos puedes cambiar. Tu gasto cardíaco, de hecho, va a cambiar de pequeño. O sea, los bebés pequeños tienen gastos cardíacos proporcionalmente menores porque tienen corazones pequeños en proporción a su masa. Conforme pasas más o menos a los 10, 12 años, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo acá? Más o menos a los 10, 12 años, tu gasto cardíaco empieza a aumentar, ¿ok? En los niños el gasto cardíaco anda, en los niños escolares el gasto cardíaco anda por alrededor de los 3 litros por minuto por metro cuadrado. Pero cuando llegas más o menos a 10 años, ese gasto cardíaco aumenta como un 25-30% a unos 4 litros por minuto por metro cuadrado,
reflejando, ahí es donde voy con lo del índice cardíaco, reflejando que tu metabolismo empieza a aumentar con la adolescencia, ¿ok? Y se mantiene durante la adolescencia alrededor de los 4 litros minuto metro cuadrado. Y luego en la edad adulta va decreciendo, porque tu metabolismo va decreciendo con la edad. Yo necesito, por ejemplo, vamos a ver, ¿quién es más o menos de la misma masa corporal que yo tengo? Por ejemplo, Jesús. Yo necesito menos calorías que Jesús para mantener mi metabolismo. Básicamente, por siendo más viejo, mi metabolismo va bajando y disminuye aproximadamente a esos 3 litros por minuto metro cuadrado de vuelta ya cuando tenés unos 80 años. O sea, reflejando el hecho de que vas progresivamente bajando tu actividad. Entonces, básicamente, para un adulto de la edad de ustedes, el gasto cardíaco o el índice cardíaco debe andar en reposo alrededor de este valor que vimos, alrededor de 3 y fracción, entre 3 y 3.5 en reposo, y puede subir a 4 y mucho más de 4. Ahora, la pregunta es, hasta ahorita hemos hablado del gasto cardíaco en reposo. ¿Cómo voy yo a aumentar el gasto cardíaco cuando aumente la demanda sin subir la presión arterial? Ayer vimos que independientemente de que estés ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás panza arriba en tu casa, ¿va? En la mesa. Bueno, pero no estoy haciendo nada. Ahora, puedes aumentar tu gasto cardíaco y por lo tanto tu índice cardíaco de ese valor de 3 puntos y fracción para el índice cardíaco, o sea, unos 5 y algo litros por minuto en reposo, pero minutos después, incluso segundos después, tal vez tengas que aumentar ese gasto cardíaco, dijimos, al triple o al cuádruple, porque tu gasto cardíaco máximo práctico va a andar para alguien de tu tamaño 20 litros por minuto, ¿va? Entre 15 y 20. Es un cambio grande. Pero tengo que hacer ese cambio, como te dije, sin meterme con la presión arterial, porque si yo utilizara las mismas ecuaciones para mantener la presión en reposo y en ejercicio, el problema es que la primera solución sería aumentar la presión arterial. Necesito mover más sangre. Ok, subirle la presión. Pero hay un límite práctico a eso, medido por 2 cosas. 1, el músculo cardíaco solo es capaz de generar cierta cantidad de fuerza contra resistencia. O sea, no puedo sacar con una bomba muscular, no puedo sacar, qué sé yo, 400 milímetros de mercurio de presión arterial y mucho menos sostenerla. Primero. Segundo, si yo aumento la presión arterial para aumentar el gasto cardíaco, voy a aumentar también y dramáticamente el consumo de oxígeno del corazón. Y si yo aumento el consumo de oxígeno miocárdico más allá del aporte, ¿en dónde voy a terminar? A ver, si mi consumo de oxígeno miocárdico es mayor que el aporte miocárdico de oxígeno, del aporte coronario, ¿dónde terminan esas historias? En la unidad de cuidados intensivos con un mula de infarto. Entonces no puedo hacerlo por 2 razones prácticas. Tercera, y tampoco deja de ser una razón práctica. Los vasos sanguíneos no están diseñados para tolerar sobrecargas de presión. Y si llegas a la presión máxima que normalmente puedes tolerar, anda cerca de los 300 milímetros de mercurio. Si llegas a esa presión, normalmente vas a empezar a romper vasos, y los vasos que primero se rompen van a ser los que tengan menos soporte en el parénquima. Y adivina cuáles vasos cumplen esa condición primero, de que se van a romper. ¿Cuáles son los vasos?
Los lechos capilares. ¿De dónde? Del corazón o del cerebro. Del cerebro. Acuérdate que no tienen estroma de colágeno para sostenerlo. Y son vasos delgados, finos y terminales. O sea que cuando te subas la presión a esos valores, lo que vas a hacer es que se te va a romper generalmente una de las lentículas estriadas de M1 y vas a terminar con hemorragia en el tálamo. ¿Ok? Mala idea, ¿no? Sí, muy mala. Entonces, la adaptación implica en cómo aumentar el gasto cardíaco sin movilizar la presión arterial. Primero tenemos que aumentarlo. Y el primer paso que vamos a hacer es que te decía que había 2 puntos en la ecuación. Decíamos, frecuencia cardíaca y volumen de eyección. Mi respuesta más rápida es meterme con la frecuencia cardíaca. Yo puedo aumentar la frecuencia cardíaca mediante la estimulación del simpático, ¿no? En otras palabras, le soltás un chorrito de norepi, ¿ya? Y por estimulación alfa 1 para ser más correcto, aumento la frecuencia cardíaca. Si ahorita habíamos dicho, por ejemplo, 75 por 70 y tu gasto cardíaco era 5.25 litros, yo puedo subir la frecuencia modestamente a 100 por 70 y ahora tu gasto cardíaco es obviamente de 7 litros por minuto. ¿Va? Aumenté. La relación es lineal. 75 es 25% más, gasto cardíaco aumenta 25% más. Ahora, como mecanismo para aumentar el gasto cardíaco, ese es un mecanismo que solamente me va a ser viable a corto plazo. ¿Por qué? Primero, si yo aumento la frecuencia cardíaca, aumento el consumo de oxígeno miocárdico, porque estoy aumentando el metabolismo. Vaya, para ese efecto, ¿quién gastaría más gasolina para ir del punto A al punto B? Fernanda, que maneja como abuelita a 50 por hora, o yo que prefiero llegar a tiempo a mis cosas y voy a andar a 100 kilómetros por hora. ¿Quién gastaría más gasolina para llegar al lugar? Siendo la misma distancia. Tal vez. Apago el carro cuesta abajo solo para no darte la razón. Ay, no se puede con usted. Eso es exactamente, o sea, el ay no que faltaba. Bueno, pero en todo caso, si hacemos una carrera limpia, cosa que yo jamás voy a hacer, por supuesto, yo gastaría más combustible que vos para la misma ruta. Lo mismo pasa con el corazón. Si yo aumento la frecuencia, o sea, le estoy acelerando la máquina, voy a gastar más combustible, no importa, vaya, pero sí más oxígeno. Y otra vez caemos en el punto de que si yo incremento la frecuencia demasiado, eventualmente voy a llegar a un punto en que el cual mis coronarias no aportan suficiente oxígeno. Y acordate que el flujo sanguíneo al miocardio solo ocurre durante la diástole, porque durante la sístole la presión en lo que llamamos la presión transmural, o sea, la presión del músculo en la pared es mayor que la presión de perfusión en los vasos coronarios. Entonces, no hay flujo de sangre, porque la presión es demasiado alta para mantener perfusión durante la mitad del ciclo. Si yo aumento la frecuencia, estoy de hecho reduciendo el tiempo en el cual este músculo cardíaco recibe oxígeno. O sea que hay un tope a la frecuencia cardíaca que yo puedo sostener como aumento del gasto cardíaco, y eso depende de muchas cosas. Vaya, nuevamente tomemos a Katie y la ponemos a hacer una prueba de esfuerzo máxima y te pongo, qué sé yo, en la máquina esa caminadora del gimnasio y empiezo a subirle y subirle y subirle. Y Katie, bueno, puede sostener por lo menos por algunos minutos una frecuencia, qué sé yo, de 170, 180 latidos por minuto. ¿Ok?
No te recomiendo que andes intentando esas pendejadas en el gimnasio o que dejes que el instructor nunca te induzca a hacer esas brutadas. Pero probablemente no te pasa nada. Ahora, si yo intentara mantener una frecuencia cardíaca de 180 por minuto, probablemente esté jugando con mi suerte. ¿Ok? Yo no debería mantener esas frecuencias cardíacas. Puedo mantener 130, 140 por un periodo breve y no me va a pasar nada. Pero 180, solo que quiera pasar unas vacaciones a la UCI otra vez, ¿va? Entonces, la frecuencia cardíaca no es el mecanismo adecuado para subir la presión, para subir el gasto cardíaco. Luego tengo otro problema. Si yo empiezo a hacer latir el corazón más allá de cierta frecuencia, el problema es que no le estoy dando tiempo al ventrículo que se llene. Acordate que necesito cierto tiempo para poder mover físicamente sangre hacia el ventrículo. Si el llenado ventricular no se efectúa porque lo estoy haciendo latir demasiado rápido, entonces el gasto cardíaco empieza a caer. Hay un límite a lo que yo puedo aumentar la frecuencia cardíaca y eso dependerá de muchos factores. Pero si vos pensás, dice, si tenía 100 de frecuencia cardíaca y mi gasto era 7 litros por minuto, lo subo a 200 y mi gasto cardíaco va a ser 14. No. Lo que va a pasar al contrario, el gasto va a bajar porque no estás permitiendo llenar la bomba. Y si la bomba no se llena y no tiene nada que bombear, tu gasto cardíaco se va para abajo. Entonces, aumentar la frecuencia cardíaca solo me funciona hasta cierto punto y no por mucho rato. Esa es la respuesta inmediata para situaciones inmediatas. Pero como mecanismo para aumentar mi bombeo cardíaco bajo estrés o en forma crónica, funciona muy mal. Entonces, ¿a dónde tengo que recurrir? A aumentar el volumen por latido, ¿ok? El volumen de eyección. Ahora, recordate que el volumen de eyección es una fracción directa del llenado. Si yo tengo un ventrículo vacío, no tengo nada que bombear. Si yo digo, ok, mi fracción de eyección va a ser el 60%, pero el 60% de nada es nada. Entonces, ahí es donde entramos en la idea que tengo una ley que me ayuda con esto. En general, ese volumen de llenado, ese volumen circulante, la cantidad de sangre que tengo en el sistema, es la determinante principal del llenado. Tengo más sangre que bombear, puedo llenar más el ventrículo. Y ese concepto se refiere, lo podemos expresar con una palabra: precarga. La precarga sencillamente implica la cantidad o el llenado o el volumen que yo estoy bombeando o haciendo llegar al ventrículo, ¿ok? O sea que si yo aumento la precarga, aumento el llenado, aumento el volumen de eyección, porque acordate que ese volumen de eyección podemos describirlo también como la fracción de eyección ventricular. Si decíamos, por ejemplo, en el caso de Katie, que tu volumen de eyección eran 70 cc, y esos 70 cc habíamos dicho, cuando hablábamos de la parte mecánica del ciclo cardíaco, que era una fracción del volumen ventricular. Decíamos, al final de la diástole, con el ventrículo completamente distendido, tu volumen ventricular andaba por 120, ¿va? Y entonces dijimos, bueno, si mandamos una fracción de eyección del 60%, vaya a poner,
60% de 120 andan alrededor de 70, ¿no? De hecho son 72, pero no vamos a detenernos en detalles. Quiere decir que si el corazón puede bombear el 60% del volumen ventricular en cada latido, 60% de nada es nada, pero 60, si yo aumento el llenado, digo, ok, tu miocardio, tu ventrículo bombea el 60%, pero ahora ya no lo llenemos con 120, llenémoslo con 150. Entonces decimos, ¿cuánto es el 60% de 150? ¿Ah? ¿Ya me entendiste? Ya es, ¿cuánto? Sí. 90 cc. Aumenté mi volumen de llenado, aumenté mi salida, porque la fracción de eyección bajo un rango amplio de circunstancias se va a mantener constante. Okay. 60% de lo que yo le mande dentro de ciertos límites. Y por lo tanto, la mejor manera de aumentar la cantidad de sangre que bombeo es llevarle más sangre. Resultado, el principal mecanismo para aumentar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco acá, va a ser meterme primero con la precarga. ¿Ya? Primero con la precarga. Aumentar el volumen de llenado, aumentar el volumen circulante a mediano y largo plazo, aumentar el volumen circulante para que haya más sangre que bombear. Y vos me decís, sí, pero yo no puedo fabricar un litro de sangre, en minutos. No, tal vez no. Pero sí, yo sí puedo mover sangre de la reserva que está estancada por ahí, de la capacitancia venosa, cerrar las venas, contraer el vaso, contraer el hígado y retornar esa sangre a la aurícula derecha para aumentar la precarga. Por si no esa es la explicación de que por qué si corres más de unos cuantos metros, que si no estás acostumbrada, te empieza a doler el vaso. Estás tratando de exprimirlo para sacar unos 100 a 200 cc de sangre adicionales para mandar al pool del retorno venoso. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Y qué pasa con los vasitos, digamos, que están cerrados porque no se ocupan? ¿También se abren en ese momento o no es necesario? Depende. Acordate que cada lecho circulatorio va a estar regulado autónomamente. Algunos vasos, vaya, por ejemplo, si yo te mando, acabas de comer, acabas de almorzar y te mando a correr, te va a dar un calambre, ¿va? Por lo menos ese es el mito. Porque ahí estás derivando sangre de los lechos intestinales hacia el retorno venoso y estás cerrando todas las arterias del intestino porque ahorita no es prioridad enviar sangre ahí. ¿Okay? Sin embargo, probablemente vas a abrir algunos lechos vasculares en el músculo porque el músculo sí necesita, por lo menos en algún momento tendrás que enviarle sangre para hacer aerobiosis, ¿va? De momento, cuando estás empezando, tal vez no lo necesites porque todavía estás haciendo glicólisis, pero hay un momento que lo tienes que abrir. Cada lecho vascular es independiente de los otros. Cuando hablo yo de la resistencia periférica, lo que estoy haciendo es sumando o promediando, como querrás, las resistencias de los diversos órganos tomados individualmente: pulmón, corazón, hígado, riñón, músculo, en este caso, piel, ¿ok? En este caso, de hecho, la piel es un lecho vascular y es uno de los más grandes, o el más grande. Acordate que yo también pueda querer, por ejemplo, aumentar mi gasto cardíaco, incluso cuando no tenga ejercicio, pero porque quiero rederivar sangre a los lechos sanguíneos de la piel para perder calor. ¿Okay? Estoy utilizando este lecho vascular como un intercambiador de calor. Le hace, por ejemplo, decime un lugar extremadamente caliente.
San Pedro Sula, por supuesto. Death Valley. Death Valley, aquí estamos casi. Vos sabés que aquí la temperatura es casi la de Phoenix. Lo único que hay más humedad. Qué horrible eso. Sí. Oíme, ¿sabes cómo me di yo cuenta de que nosotros realmente no tenemos una idea de cuánto es la temperatura en San Pedro Sula? Como te digan, bueno, ya sabías, andaba de vacaciones por Madrid y ese día, ese fin de semana, había lo que los españoles consideraban una horrorosa ola de calor. Fue la semana antes de los incendios forestales en Europa. Y todo el mundo escandalizado porque en el centro de Madrid, vaya, donde está la famosa Puerta de Alcalá, ahí hay una parada de bus y está el aviso ahí de información, entonces está diciendo, alerta, no sé qué, en el cintillo ese que alerta, temperatura 39 grados, manténgase a la sombra y normalmente dicen baje a la estación del metro, etcétera, está ahí una guía en la esquina, baje a la estación del metro si se siente agobiado por el calor, 39 grados. Y por supuesto todos los españoles escondiéndose como garrobo, ¿va? del sol. Los hondureños, incluido, decíamos, 39 grados, ¿será posible? Esto tiene que ser un error, porque yo no siento calor de 39, yo siento relativamente fresco. El termómetro no estaba equivocado, había 39 grados. El que estaba equivocado era yo, que consideraba 39 relativamente fresco, porque digo, en San Pedro yo he sentido mucho más calor y dicen que son 39. Lo que pasa es que aquí no son 39, aquí llegamos a 43 o 44 grados. Y no te das cuenta. O sea que los termómetros de aquí sí están malos. O mal calibrados. Porque siempre que veo como así la aplicación siempre me sale tipo hasta 39, pero no. Porque creo que no registra más de 39. Aquí, te lo voy a poner de esta manera. No solo te das cuenta de que hay más de 40 grados, sino porque, por ejemplo, allá atrás en la cuestión de donde está la lámpara, yo tengo un termometrito, un reloj que tiene termómetro y medición de humedad para cuando yo estoy pintando saber las condiciones ambientales y mezclar mi pintura. Y a veces yo entro acá que se supone que está la sombra, el cielo falso es aislado, no está dándole el sol de ninguna dirección y el termómetro me marca 40, 41 grados a veces a la sombra, lo cual quiere decir que afuera tiene que haber más de 41 grados. Probablemente la aplicación es la que está fallando ahí, la del teléfono, ¿ok? No me he puesto a medir, y aparte tenés el otro factor, 40 grados con humedad del 80-90%, como es aquí en San Pedro Sula, es el equivalente a una sensación térmica de 50. O sea que no te extrañe que los mecanismos de refrigeración no funcionen acá. Tus mecanismos de refrigeración no funcionen. Es más, si te das cuenta, si el agua, fíjate bien que aquí estamos en situación caliente, ¿verdad? Toma una piscina que no sea una piscina olímpica. El agua de todas las sustancias, con la excepción del amoníaco, es la que más capacidad tiene de absorber calor, ¿ok? De absorber calor. Y necesitas un montón de energía para cambiar la temperatura de un litro de agua. Ahora, toma tu piscinita, tu sapera portátil esa, cualquiera de esas que venden para Semana Santa. Le metiste 4,000 litros de agua, ¿va? O algo parecido, una de tamaño promedio, 4,000 litros de agua para llenar tu piscina. La cantidad de energía o de forma de calor que necesitas para calentar esa agua es brutal, ¿va? Ahora explícame por qué esa piscina, si te metes a ella a las
11 del día en una temporada de Semana Santa, el agua está tibia, ¿ok? Y si te metes a las 3 de la tarde, como meterte en una bañera. ¿Nunca te has puesto a pensar en ese detalle? No. Bueno, pues entonces resulta que eso implica que aquí San Pedro es más caliente de lo que nosotros creemos. Conclusión. Ahora, sin embargo, hasta ahorita has sobrevivido a vivir en San Pedro. Incluso yo sé que tal vez manteniéndote fuera del sol, cosa que es fácil de determinar, que vos no te asoleas mucho. ¿Ok? Pero, sin embargo, puedes utilizar, volviendo al asunto, aumentar tu gasto cardíaco, por ejemplo, para abrir un lecho cutáneo como radiador de calor. Ahora, quiere decir que eso no necesariamente estoy hablando de una condición específica cuando estoy abriendo de lechos, etcétera, pero ahorita, como hablábamos de la precarga, yo puedo enviar sangre de la periferia, por ejemplo, de la piel, donde no tengo necesidad inmediata de mantener flujo, o de la capacitancia venosa para aumentar a corto plazo la precarga. A mediano y largo plazo, lo que voy a tener que hacer, eso va a ser de hecho el tema de mañana, es regular el volumen de sangre circulante para aumentar el volumen total de sangre que yo puedo enviar hacia el ventrículo. ¿Okay? En otras palabras, que si estamos hablando de regulación de la precarga, yo tengo que, para aumentar la precarga, tengo dos mecanismos. A corto plazo o inmediato, es básicamente redistribuir. ¿De dónde? Ya dije, de la capacitancia venosa, de los lechos que no uso, etc. Y un mecanismo diferido que es aumentar el volumen circulante. O para utilizar una palabra más breve, aumentar lo que vamos a llamar la volemia, ¿ok? El volumen sanguíneo total. Una vez que yo aumente la precarga, yo voy a aumentar, por lo tanto, la fuerza de contracción del ventrículo. ¿Por qué? Regresemos otra vez a nuestra idea con nuestra bandita elástica, ¿va? Si yo utilizo, fíjate bien, si yo tengo este bulito y lo estiro ligeramente, o lo estiro aún más, no, porque me lo voy a reventar en la cara, tampoco soy bruto. Si yo estiro este hule, implica que parte de la energía o de la diferencial de presión que todavía está entrando por el retorno venoso o la de la patada auricular, la estoy almacenando en el músculo cardíaco que tiene algún grado de elasticidad y esta energía la voy a recuperar. Mientras más estire el ventrículo, más energía puedo recuperar, ¿correcto? O sea que el aumento de la precarga me provoca distensión de la fibra y eso me hace, en primer lugar, recuperación de energía. Segundo lugar, cuando yo tengo la fibra casi contraída, o sea, en este punto, la mayoría de los puentes entre las moléculas de actina y miosina están amarrados. O sea que no puedo generar mucha energía porque solamente los puentes libres de actina y miosina son los que están haciendo contracción. Pero si yo estiro la fibra y separo los puentes entre la fibra de actina y miosina, tengo más sitios de unión al calcio, porque estiré y descubrí todos los sitios en la tropomiosina, en la tropomiosina para permitir unión al calcio y hacer una contracción por una fuerza.
Resultado, mientras más aumente la precarga, mayor va a ser la recuperación de energía y mayor va a ser la fuerza de contracción. Resultado de esto me viene lo que es la ley básica de la regulación cardíaca, es lo que llamamos entonces la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling me dice que el gasto cardíaco va a ser directamente proporcional a la precarga y que el aumento de la precarga me va a llevar inmediatamente a un aumento obvio del gasto cardíaco y dos, a un aumento de la contractilidad por distensión de la fibra cardíaca. Opuesto de una manera ridículamente simple, la ley de Frank-Starling te dice que dentro de ciertos límites fisiológicos, el corazón va a tratar de bombear toda la sangre que le puedas enviar. Resultado, este principio, el principio de Frank-Starling me dice entonces que la mejor manera de aumentar el gasto cardíaco es aumentar la precarga, dilatando el corazón, enviando más volumen circulante y dos, a largo plazo yo puedo ajustar la precarga con un corazón más grande. Entonces veamos cuál es la diferencia. Tomemos a Katie y vamos a jugar un poquito con su dinámica circulatoria. Agarro yo a Katie y tiene un corazón corazón pequeño, capaz de bombear, decíamos, en reposo unos 70 cc por latido. Para mantener su gasto cardíaco, necesita latir a 75 por minuto, dije, ¿va? Para mantener el gasto cardíaco que necesita ahorita. Pero ¿qué tal si le quitamos a Katie ese pequeño corazón y le ponemos un corazón más grande? ¿Ok? Trasplantémosle. Y pongámosle un corazón que es capaz de mover 100 cc en cada latido. Si necesitas mantener 5 litros con un corazón que bombea 100 cc por latido, ¿a qué frecuencia tendría que latir? ¿Okay? Puesto así, tu corazón, o te lo vuelvo a poner la pregunta, tu corazón que bombea 70 cc por latido, necesita bombear a 75 por minuto para mantener tu gasto cardíaco ahorita. Ahora te hago un upgrade y te pongo un corazón más grande que en vez de bombear 70, bombea 100 cc en cada latido. Como el gasto cardíaco que necesitas es el mismo, ¿qué va a pasar con la frecuencia? ¿Cuándo va a ser la nueva frecuencia a la cual trabaja este corazón más grande? Aumenta, no sé, de unos 95. No. O se mantiene constante porque... Tampoco. A ver, tampoco, ninguno de los dos. A ver, Fernanda, ya caíste en la lógica de eso. Ya caíste en la lógica. La presión bajaría entonces. La presión, la frecuencia. Aquí no estamos hablando con la presión. Perdón, sí, la frecuencia bajaría. La frecuencia va a bajar, tener un corazón más grande y más eficiente. Porque ya te dije, el consumo de oxígeno depende de la frecuencia principalmente. O sea que un corazón más eficiente, que trabaja más despacio, más bien consume menos energía. Es verdad lo que usted mencionó de los atletas, ¿verdad? Que ellos tenían una frecuencia menor. Sí, vaya, te lo voy a poner de esta manera. Dejemos los atletas. Pongámonos con el asunto de algo que, por cierto, está pasando recientemente y que
yo considero particularmente detestable. Con los motores de los carros. Fíjate. Viene, por ejemplo, y Fernanda, vos andas una camionetita. ¿Verdad? Vos andas una camionetita. ¿Cabal? Sí. Ok. Tradicionalmente una camioneta es, bueno, un carro moderadamente grande. ¿Ok? Y suponete que te vamos a hacer el upgrade, vaya, as if, ¿va? Por tus buenas notas, as if. Y lo que te vamos a dar es una camionetona más grande. ¿Ok? Y te vamos a dar una Ford Explorer. Vaya. Vos feliz, pero acordate que obviamente todo esto es ejemplo hipotético, tus notas nunca van a llegar a ese nivel, etcétera. Vaya. No conmigo. Ok, entonces mira, esa Ford tiene un motor grandote de 8 cilindros, va como todos los carros americanos. Y ese motor te dura un montón, porque incluso para el gran tamaño del carrote que andas, es lo suficientemente grande para que no esté forzado, ¿correcto? Ahora suponete que vos en un intento de ahorrar combustible, vas a quitarle el motor de carrote americano y le vas a poner un motor chiquito, vaya, un motor de qué sé yo, de un Toyota o de un Honda Civic o algo así, aquel motorcito perdido en aquel gran carro. ¿Vos crees que lo mueve? ¿Vos crees que si le hago trasplante y le pongo el motor de un carrito chiquito a un carro grande, podrá moverlo? No. Sí puede, pero lo vas a tener que, para mover ese carro, vas a tener que andar en aquel motor forzado todo el tiempo, va todo acelerado a todo lo que dé. Resultado, vas a gastar más combustible más bien que si le hubiera puesto aquel motorzote americano al carro correspondiendo a su tamaño. ¿Ya? Y te va a durar un año. Por andarlo a todo trapo, todo el tiempo ese motor, en un año hay que botarlos. Ahora, vámonos al revés. Voy a agarrar el carrito, el Renault que ando, el gris, y le voy a poner un motor de Ford 150. ¿Qué te parece? ¿Cómo se miraría ese carrito chiquito con un motor americano? Así que voy a tener que cortarle un agujero a la trompa para que quepa. ¿Ok? Ahora, ¿qué va? Como le puse un motor más grande, aquel motor está trabajando, qué sé yo, al 5, al 10% de su capacidad y me va a durar 50 años. ¿Ok? Porque nunca lo voy a forzar. Por mucho que yo quiera apoyar ese carrito con aquel gran motor, jamás lo voy a llevar al tope. No me preguntes cómo se va a poder manejar aquel carro, porque va a ser una de esas cosas demoníacas, ¿ok? De esas cosas demoníacas inmanejables, pero el motor no se va a dañar, porque está trabajando descansado, ¿ok? Lo mismo pasa con el corazón. Si yo tengo un corazón más grande, trabaja más descansado, gasta menos combustible y menos oxígeno, ¿ok? Porque está trabajando descansado. Vos no quemarías, por ejemplo, Fernanda, no quemarías muchas calorías si tu trabajo fuera, qué sé yo, algún trabajo súper relajado, que estuvieras, que tal vez tu único trabajo fuera trabajar en, no sé, en una oficina y lo único que tuvieras que hacer es ponerle un sello a algo, ¿va? Como esos trabajos del bueno, sella, siguiente. Nunca vas a gastar calorías, ¿va? Nunca te vas a cansar, podrías estar 12 horas poniendo, de no ser por lo aburrido del trabajo, poniéndole un sello, porque estás trabajando a una fracción bien baja de tu capacidad de trabajo. Lo mismo pasa si yo tengo un corazón grande, trabaja a una frecuencia bien baja y es más eficiente. Es un corazón que está en una condición de eficiencia, trabajando en una parte de su curva de trabajo donde es más eficiente. O sea que Katie, por ejemplo, si yo quisiera llevarla al extremo,
y le pongo un corazón que es capaz de bombear unos 140, 150 cc por latido, ¿ok? Le hago un trasplante de uno de esos morenitos que corren maratones y su frecuencia va a andar por los 30 y pico por minuto, ¿va? Para mantener ese gasto. Súper relajado. Entonces, la respuesta al aumento crónico o a la necesidad crónica de subir el gasto cardíaco es hacer el corazón más grande y que lata más despacio, es un corazón hipertrófico. Obviamente que hay límites, yo no puedo hacer crecer el corazón más allá de cierto tamaño. Porque la ley de Frank-Starling tiene su límite. Y si vos dilatas el ventrículo más allá de su límite elástico, lo que vas a tener es un ventrículo grande, grande así, estirado, pero que se contrae muy poco. Eso es la última etapa de la insuficiencia cardíaca, es cuando un corazón se dilata, pero la pared es bien delgadita y ya básicamente no tiene masa para contraerse y está todo estirado, algo así como el elástico de los pantalones de mi hermana, vaya. Así todo estirado y flojo, como las camisetas de mi hermanita. Que por cierto, ya está cumpliendo años. Por cierto, una pregunta antes de que se me olvide. ¿Dónde venden cosas de Snoopy? Las niñas que andan viendo esas cosas. ¿Dónde venden cosas de Snoopy? ¿Me va a comprar un regalo? Tal vez en Miniso. Ok. Ahí solo he visto de Minions. Pero bueno. ¿Qué tienen? Hay, es que creo que es por temporadas, pero no sé si ahorita tienen de Snoopy. Es de ir a ver, la verdad. Pero de ahí no he visto. Sí, porque tengo que comprarle un regalo de cumpleaños a esa gorda infantil. Y obviamente tiene que ser de Snoopy. ¿Sabes que tiene toda la casa decorada de Snoopy? Todavía está viviendo su infancia. Es que nunca salió de ella. Nunca salió de ella. Si está cumpliendo 50 años y vive con sus padres. Y sí, esa es fanática. Mira, si la vas a encontrar y no está trabajando, la vas a encontrar abrazando alguna almohada de Snoopy y con un chocolate en la mano. Con un chocolate en la mano. Es increíblemente adicta. Es más, una de las mejores maneras que tengo para irritar la vida es comerle los chocolates. Cosa que hago periódicamente. Le hace a diario. Me decís que vos no te peleas con tu hermano. De vez en cuando. De vez en cuando, o sea, ¿cuántas veces al día se dice? No, no tanto. Es que es tu deber familiar molestar es tu hermana menor. Es tu deber familiar molestarla. Bueno, entonces, regresamos al asunto del gasto cardíaco. Entonces, yo estoy aumentando la precarga y, como te decía, si un corazón grande, entonces ahora lo que tengo acá, mira, volumen ventricular y tengo gasto cardíaco. Al aumentar el volumen ventricular, lo que estoy haciendo es decir precarga, ¿va? Si yo aumento la precarga, el gasto cardíaco va a ir proporcionalmente hasta arriba hasta un límite y de ahí empieza a bajar. Conste, esta es como decir, el lado peligroso de la ecuación. Pero para la mayoría de las circunstancias fisiológicas, vos estás trabajando en este rango, mira. En donde, aquí en verde, el aumento de la precarga, el aumento del volumen y por lo tanto la hipertrofia cardíaca va a hacer que el gasto cardíaco aumente proporcionalmente a la cantidad de sangre que yo le estoy enviando. Ahora, hay otro concepto que también esté relacionado con el gasto cardíaco. Si yo estoy agarrando X cantidad de sangre, ¿va? Gasto. Y lo estoy queriendo bombear. El principal,
el principal limitante para que yo pueda mantener bombeo o perfusión a los tejidos es que hay cierta resistencia periférica. Y esa resistencia periférica, o sea, la resistencia al avance en los vasos sanguíneos, que como te decía, es el principal consumidor de energía en términos de generar gasto cardíaco, el principal obstáculo para mantener flujo, esta resistencia periférica total, o sea, la suma de todas las resistencias, tiene un nombre, se llama ahora postcarga. Si yo aumento la resistencia periférica y aumento la postcarga, lo que estoy haciendo es, me estoy haciendo difícil bombear sangre. Resultado. La otra cosa que yo quiero hacer para mejorar el gasto cardíaco es obviamente quitar la resistencia al avance. ¿Y cuál es la manera más práctica de reducir la resistencia al avance? En el caso del árbol vascular. O sea, ¿cuál es la mejor manera de bajar la postcarga? Y es obvia. Voy a dilatar vasos sanguíneos. Acordate que, que las arteriolas y las arterias pequeñas tienen músculo. Si yo quiero mejorar el riego, lo que hago es reduzco la resistencia. Abro los vasos sanguíneos selectivamente. No puedo abrirlos todos a la vez, porque si disminuyo la resistencia periférica demasiado, lo que voy a hacer es secuestrar toda la sangre en los lechos vasculares y más bien estoy bajando el gasto. Estoy bajando la perfusión. Y resultado, ¿qué dije ayer que pasaba cuando dilatabas todos los vasos al mismo tiempo? Te morís. No te morís. Desmayo. El término técnico en medicina se llama un síncope vasodepresor simple, o mejor conocido en hondureño como la payula. Le dio la payula, dice. Que es el efecto de reducir tanto la resistencia o disminuir, hacer tanto vasodilatación, que básicamente enviaste todo el gasto cardíaco a todos los lechos al mismo tiempo cuando no tenía volumen para hacerlo y fuiste a dar con el suelo. Pero en términos de mejorar el gasto cardíaco, yo puedo selectivamente, o sea, juiciosamente, dilatar algunos de los lechos vasculares. En particular, los que estoy utilizando, por ejemplo, los lechos vasculares en el músculo. Mejoro la perfusión, reduzco la resistencia y ahora yo tengo una ventaja. ¿Te acordás lo que te dije? Que el aumentar el gasto cardíaco me iba a aumentar la presión arterial si yo lo hacía sin ninguna compensación. La compensación ahora es que yo voy a aumentar el gasto cardíaco, pero voy a reducir la postcarga. Resultado, estoy manteniendo la presión arterial balanceada, aunque yo haya cambiado el gasto cardíaco. Acordate lo que te dije. Yo quiero, por ejemplo, poner a Fernanda y la voy a hacer correr alrededor de la plaza de la plaza de la universidad, de la placita ahí frente al 3, y tiene que aumentar su gasto cardíaco. Pero definitivamente es peligroso que subiera la presión al grado de poder romper un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Aumento el gasto cardíaco por aumento de la precarga, pero al mismo tiempo reduzco la poscarga para que la presión arterial no cambie, aunque el gasto cardíaco haya cambiado. Esa autorregulación de la presión arterial es un punto crucial, crítico para evitar la lesión al aparato vascular cuando yo aumento el bombeo. ¿Por qué? Porque ese concepto lo vamos a ver mañana cuando hablemos
de la regulación de la presión arterial sistémica. ¿Ok? Y el mismo punto ocurre con el árbol, con el otro lado, con el lado pulmonar de la circulación. Cuando yo esté aumentando el gasto en el lado derecho del corazón, al mismo tiempo voy a hacer vasodilatación pulmonar para evitar que se dañen los capilares pulmonares. Yo mantengo la presión en el lado derecho de la circulación constante, absolutamente constante, jugando con el calibre de los vasos pulmonares. Hasta ahorita me han seguido. O sea que una cosa va a entrar en compensación con la otra. De hecho, voy a tener algunos otros reflejos que tienen que ver también con el aumento de la precarga. En particular, el más importante aquí va a ser un reflejo que se llama el reflejo de Bainbridge, que dice que cuando aumenta la precarga, la aurícula derecha se dilata en respuesta al aumento del volumen de sangre que está pasando. Y esto hace una estimulación que incrementa ligera o moderadamente la frecuencia cardíaca. O sea que un aumento de la precarga también me incrementa ligeramente la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y este es el principal ajustador de la frecuencia, no la actividad simpática. Ya una vez que empezaste a subir la precarga, el reflejo de Bainbridge me va a mantener la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Eso evita que acordate, dije, no, que vas a trabajar con una frecuencia cardíaca más lenta, pero tampoco quiero que sea tan lenta, que te induzca un problema del ritmo, porque si la frecuencia cardíaca en el SA baja demasiado, el SA ya no tendría la sobremarcha, ya no podría controlar a los nodos más abajo. Por lo tanto, yo tengo que mantener, por razones prácticas o razones de control, no puedo tener un corazón enorme que lata a 10 veces por minuto, ¿ok? Necesito un corazón grande, pero que lata a una frecuencia mínima, y ese control de la frecuencia, ese mínimo, me lo da este reflejo de Bainbridge, que hace que cuando la precarga aumente, también aumente ligera a moderadamente la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Me han seguido hasta ahorita con toda la idea, con todas las ideas estas de cómo regular la circulación. ¿O ya se perdieron? Sí. Bueno, porque entonces ahora vamos a hablar, ya que hablamos de eficiencia y otras cuestiones, ahora vámonos directo a la regulación de la presión arterial. ¿Ok? Vamos para acá. Ya que tenemos una idea del gasto cardíaco, vamos a ver dónde está. Ahora, bueno, eso ya lo hablamos, coronario, sistema, vamos a ver dónde está No, ¿dónde está esto? Espera. Ahora vamos a lo que nos trae todo este asunto al final, y es la regulación de la presión arterial. ¿Ok? Empecemos por ver. Nosotros hablamos de presión arterial en términos de algo que... Espérame, vamos a poner la ilustración correcta, que no sé dónde rayos se metió. Acá. Okay. Estamos viendo la idea de la presión arterial. Ya hablábamos un poco de ella. Entonces, la idea acá es que necesita cierta presión arterial, que en este caso ya hablamos pues un poquito de cómo se medía. Permíteme un momentito.
ayer hablábamos de cómo se medía y hablábamos en términos de que era, por decirlo desde el punto de vista estrictamente físico, esa presión arterial es la presión hidrostática, ¿okay? La presión de bombeo medida en un punto específico del sistema arterial. O sea, ya vimos que esa presión arterial cambia de acuerdo a dónde se estés midiendo. Y lo que estamos midiendo acá básicamente, la presión tomada tradicionalmente en el brazo, en algún lugar cercano, es básicamente un reflejo de la presión arterial central, de la presión en la aorta. Y decíamos, bueno, ¿cómo establecer lo que es válido como una presión arterial normal? Entonces, normal, porque aquí es donde viene una gran discusión sobre lo que no es normal. En primer lugar, esa presión arterial depende de varias cosas. Uno, depende de la edad. ¿Ok? Para ponértelo así, un recién nacido maneja 70/40. Un niño en la escuela, por ejemplo, al 9 años, manejan 90/50 a 100/60. Y ustedes manejan, se supone, 120/80. Aquí vamos a decir que la presión arterial canónica, ¿va? Ahora, tenemos un par de situaciones que mencionar con esto. Lo primero, esa presión arterial se determinó que era normal. En primer lugar, hablamos de una persona que está en reposo. Y en reposo no de 5 minutos. O sea, acordate que hay algún ajuste en la presión arterial relacionado al gasto cardíaco, al cambio del gasto cardíaco. Yo no puedo considerar que, por ejemplo, le digo a Fernanda, verá, vas a ir, y de hecho eso lo podemos hacer como experimento. No lo pueden hacer como experimento entre ustedes. Tomarle la presión a alguien que esté en reposo, ¿ok? Mismas circunstancias, brazo derecho, etcétera. Tómale la presión en reposo y luego pongámosla a hacer un ejercicio que ni siquiera es tan grande. Vaya, estás en el segundo piso, solo decir, bajar las gradas, volverlas a subir, bajarlas y subirlas unas 2 veces y tomar la presión arterial. Y notarías un cambio. Ya no es de 120/80. Ya puede ser 130/80, lo cual no es problema. O sea, si la gente, cuando te expliquen hipertensión arterial, te va a decir, no, que la presión siempre debe ser de 120/80, y entonces hay un error conceptual. Es 120/80 en reposo, en la mañana, libre de influencias externas. Quiere decir que si llegaste al consultorio, es decir, no ha hecho ningún ejercicio, pero lo tocó manejar, qué sé yo, media hora y atravesar el Boulevard del Norte a las 7 y pico de la mañana, eso es un factor suficiente para subir la presión, qué sé yo, al Gran Buda de Kioto. ¿Ah? Nunca le ha tocado a ninguno de ustedes meterse el Boulevard del Norte a las 7 de la mañana manejando. No. Ya te imaginas, pero ya te imaginas cómo puede ser, ¿va? Ya te imaginas cómo puede ser. Entonces, dice, presión arterial de 120/80. Es lo que hicieron y tomaron millones, obviamente, de tomas de presión de gente que estaba en condiciones normales, o sea, en reposo a las 8 de la mañana, antes de que se tome una taza de café, antes de que fume, antes de que tenga cualquier cosa que te afecte la presión, y se llegó a la idea de que en millones de personas sanas, ese es el promedio, ¿ok? Ese es un valor estadístico.
No quiere decir, fíjate, no quiere decir dos cosas. Uno, viene, por ejemplo, y le tomo la presión a Fernanda y Fernanda resulta que tiene 120/80. Ok, va normal. Pero le tomo la presión a Linda, que siendo más pequeña físicamente, muchas veces va a manejar una presión un poco más baja. 100/60 pudiera ser un valor para Linda, ¿va? Y es normal para ella. Ahora tomemos la presión de alguien más grande, vaya, tomemos, no sé, a Jesús, y Jesús me sale su presión 130/80. ¿Crees que Jesús necesite algún tratamiento? No. No lo necesita, está dentro de la variación individual, primero. Segundo, y vos me dirás, bueno, bien, vengo yo tal vez y yo tengo 140/100. Bueno, técnicamente yo soy un hipertenso no tratado. Ahora, a corto plazo, vos pudieras manejar, vaya, Fernanda pudiera tener 140/100 durante el ejercicio intenso y eso no la hace hipertensa, es una adaptación. Yo soy hipertenso porque tengo 140/100 en reposo. Sin embargo, no me va a matar inmediatamente. Es más, probablemente para que aumente mi mortalidad cardiovascular, yo tengo que ser hipertenso por años. ¿Ok? Grábense una cosa. El que alguien salga hipertenso no quiere decir que hay que correr a menos que tenga presiones muy altas o afectación de alguno de los órganos críticos, o sea, principalmente riñón y cerebro. Entonces decimos, valores normales. Decir, ahora eso es una validación estadística, o sea, los estudios que hacen los cardiólogos, y dicen, idealmente para reducir el riesgo, fíjate bien, no están diciendo que para que no te vaya a pasar nada, sino para reducir el riesgo, tu presión a cualquier edad debe ser idealmente 120/80 o menor. Ok, idealmente, no necesariamente, es una cuestión que todo el mundo la va a tener. 2, presiones menores no representan nada. Si tu presión arterial, vaya, yo le tomo la presión a Katie, resulta que tiene 90/50, pero maneja 90/50 todo el tiempo y no tiene síntomas, eso es normal, no le va a pasar nada y no necesito subírselos a menos que ella tuviera síntomas de baja perfusión. ¿Ok? 3, no hay que ser exagerado y si viene, por ejemplo, ahí toda la presión a Jesús y tiene 125/80, yo no le voy a hacer nada, excepto decirle que se chequee periódicamente para ver que eso no esté progresando, pero no le voy a hacer nada. Okay. Ahora, ¿cómo determino desde el punto de vista fisiológico esta presión? Ayer hablábamos pues del uso del esfigmomanómetro indirecto y todo lo demás. Okay. Eso sería bueno para quienes tienen esfigmo, para que aprendan a tomar presión de ver. Eso, algún día lo hacemos así como enseñarles a tomar la presión, a tomarse la presión bien tomada. ¿Quiénes tienen ya su esfigmo? Nadie. Yo tengo, doctor. ¿Vos Yo tenés? tengo. 2. Yo también. Sí, ok. Por lo que estaba diciendo que también por una cuestión de que no es mala idea que empiecen a buscar, para que no sea tanto el costo, ¿va? Ir buscándose, qué sé yo, su instrumental médico para el otro año, así poco a poco y de buena calidad. Recomendación, si se van a comprar, ya lo había dicho, si van a comprar instrumentos o material médico, cómprense lo mejor que hay o lo mejor que puedan pagar. El que compra instrumental médico de, o sea, marca Patito, generalmente no le dura y se termina saliendo más caro. Le termina saliendo más caro porque no le dura. El cuarto año uno
gasta o rompe equipo porque todavía no lo sabe usar y porque lo anda jalando. A mí puede que me dure más el mismo chunche porque no sale de ahí de la gaveta de la oficina. Pero ustedes que lo andan arrastrando y rebotando por todo el ratarino, ¿va? Por todo el ratarino, sí, les puede salir mejor comprar algo que sirva. ¿Okay? Entonces, pero bueno, después planificamos eso un rato, tal vez un día después de una revisión de examen, enseñarles a tomar la presión como Dios manda, para que no me digan barbaridades después. Cuando uno le envíe, tomar la presión al paciente y dicen unos números que uno sabe así a puro ojo, dice, eso no puede ser, ¿no? Ese número anda por la banana. Ok, pero bueno, entonces nosotros decimos presión arterial 120/80. ¿Y qué es lo que determina la presión arterial? Entonces aquí caemos con la fórmula de la resistencia de la presión arterial que te dice que la presión arterial está relacionada con el producto de dos cosas, el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Si yo aumento el gasto para aumentar la presión arterial, puedo hacerlo de dos maneras. Uno es aumentar el gasto cardíaco y dos, aumentar la resistencia. ¿Ok? Aumentar la resistencia al flujo. Puesto así, yo estoy queriendo mover un líquido, ¿okay? Que es esencialmente lo que hago. Entonces, ponele que yo tengo allá afuera, tengo una de esas piscinas, unas piscinas no inflables, sino, bueno, sí inflables, vaya, las que venden en Semana Santa. Entonces, yo la quiero llenar. Y utilizar la presión de esta piscina, o sea, al agua, para que haga presión y tal vez para regar. Vaya, lo estoy usando como un depósito de agua. Y yo quiero levantar un buen chorro de agua, una buena presión para regar, hacer un jardín o algo así. Tengo dos maneras de hacerlo. La primera es aumentar el gasto, o sea, buscarme una piscina más grande con más presión de agua para mover más presión a través de la manguera. Eso sería aumentar el gasto. La otra es reducir la resistencia. Si yo quiero vaciar esa piscina a través de una manguerita de este diámetro, una piscina grande, a través de una manguerita así delgadita, voy a estar, no sé, toda la semana en ese juego, ¿va? Entonces, ¿qué necesito? Disminuir la resistencia periférica y lo que hago es que me busco la manguera más grande que haya, ¿ok? Y aquí buscar la manguera más grande en este negocio en este negocio va a ser cambiar la resistencia periférica, cambiar el diámetro del vaso. Ahora veámoslo así. Yo tengo cómo afecta la resistencia a la presión arterial. Vos lo puedes probar en tu casa. Si yo tengo un vaso de agua, tengo un vaso de plástico, como cualquiera de esos, y pruebo a hacerle un agujerito con o una aguja con un alfiler, y aquí tengo, lleno de agua, tengo un agujerito pequeño y el chorro, ¿ah? Un chorrito así finito, mucha resistencia, y que cae lejos, porque hay gran presión para vencerlo, versus un agujero grande donde tengo poca resistencia y la presión es menor. O sea que yo tengo ahora dos mecanismos para ajustar la presión o para compensar la presión. Una es, para subir la presión, aumentar el gasto cardíaco, ¿okay? Obvio, ¿cómo lo hacemos? Ya explicamos cómo. Y dos, aumentar la resistencia periférica total, o sea, hacer vasoconstricción, porque al ofrecer más resistencia al avance, estoy utilizando la energía de la contracción. En vez de mover sangre más rápido, lo que estoy tratando es subir la presión para vencer la resistencia.
y viceversa. Si yo quiero, ahora, importante para esta fórmula, es que yo estoy jugando acá con dos cosas. Yo quiero mantener la presión arterial constante, por lo tanto, si quiero mantener este número igual, cuando suba uno de estos tengo que bajar el otro. Si aumento el gasto cardíaco, tengo que bajar la resistencia periférica. Y el problema es que también, si la presión es constante, si aumento la resistencia periférica, el gasto cardíaco va a caer, ¿ok? El riego algo va a caer. Por lo tanto, yo estoy utilizando, si yo estoy utilizando esto, mira, presión arterial es igual a gasto cardíaco. El gasto cardíaco quiere decir frecuencia cardíaca, quiere decir que frecuencia cardíaca por volumen sistólico por la resistencia periférica total. Derivando la fórmula. Quiere decir que yo puedo jugar sobre cualquiera de estos tres puntos y jugar con la presión arterial, que es precisamente la base del tratamiento de la hipertensión. Cómo yo puedo afectar cada uno de estos tres parámetros y afectar, por lo tanto, la presión arterial. En principio, la idea es que vos mantengas tu presión arterial a largo plazo, a lo largo del día, relativamente constante. Dije relativamente porque ahí es donde viene el punto que te decía. El 120-80 es en reposo, pero de hecho tu presión arterial va a bajar un poco durante la noche. Cuando estás dormida, estás en reposo, tu presión arterial puede caer por debajo de los 120-80 en respuesta, por ejemplo, a cambios de la secreción del cortisol. ¿Te acordás del ciclo del cortisol el año pasado, Fernando? Sí, mi tema favorito. Y una pregunta, ¿cuándo entraría lo del sistema de renina, angiotensina? Mañana. Ay. Vaya, decilo, queremos oírlo todos. Ay, no. Ay, no. Mañana, precisamente hacia ahí estoy tratando de llegar, hacia el concepto de que tenés tres cosas jugando ahí. Volumen sistólico, que es función, decíamos, de la precarga, frecuencia cardíaca y, ¿cómo se llama? Y resistencia periférica. Y precisamente vamos a hablar de la regulación de la presión arterial en función de eso. Y todo este asunto del mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona va a ser uno de los modificadores de la precarga. ¿Ok? Pero déjame seguir ahí con como dice, con la lógica detrás de esto para que me vayas siguiendo. Entonces, ¿estábamos en qué? Estábamos en la idea de que frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y el volumen sistólico decíamos es a función de la precarga. Y también aquí puedo decir frecuencia cardíaca y puedo introducir acá en este asunto, en el gasto cardíaco, también hay otro factor que contribuye, que es lo que llamamos la contractilidad del corazón. O sea, acordate que como te decía, esa fuerza de contracción yo la podía, en el caso del corazón, regular, ¿va? Yo la podía regular, qué tan fuerte se contrae el músculo cardíaco, a diferencia del músculo esquelético. Si yo trabajo con la precarga, o trabajo con la contractilidad, o trabajo con la frecuencia, aunque la frecuencia es menos útil para controlar las cosas acá, pero yo puedo trabajar y cambiar la presión arterial. Ahora, la idea precisamente es que yo quiera mantener una presión arterial constante relativamente. Ya te dije, durante el reposo, reducir la presión arterial porque no necesito mantener presiones altas para mantener el riego cuando está, por ejemplo, dormida. Pero también puedo hacer un aumento en la
presión arterial cuando necesito presiones más altas para garantizarme el riego durante momentos de mayor demanda. La principal manera de controlar la presión arterial a corto plazo, o sea, en términos inmediatos, va a ser aumentar o disminuir la resistencia periférica, porque eso depende de la apertura y cierre de los vasos musculares, y eso lo puedo hacer en fracciones de segundo, mediante la estimulación simpática. Cerrar vasos, aumentar la resistencia, aumentar la presión arterial. Pero para hacer ajuste a mediano plazo, entonces ahí es donde voy a caer con que la mejor manera es trabajar con el gasto cardíaco, la precarga, y de hecho al aumentar el volumen circulante cambio modestamente también la resistencia periférica. Y ahí es donde entra la idea de que la mejor manera de regular o mantener la presión a largo plazo es modificar el volumen circulante. Ahí es donde entra esa cascada renina, angiotensina, aldosterona, que va a ser el tema de mañana, ¿va? La regulación del volumen circulante. ¿Ok? Entonces, mañana continuamos con esta historia. Son las 10 de la mañana de cualquier manera. Entonces, bye. Listo, doctor, gracias. Bye. Gracias, doctor. Feliz día. Ok, sí. Acuérdense, el que tiene el trabajo de electrocardiograma hecho, ahorita. El que no, lo siento. Pues bye. Muchas gracias, doctor. Con permiso. Bye. Todo que nos acordemos que ellos me salen. Que el que no tenga el trabajo hecho ahorita, que lo envíe ahorita. Si no, ya para más tarde ya no lo quiero. ¿Ok? Ya he enviado, pero le iba a preguntar, ¿lo que hizo Jersey también se lo mando o no? Jersey, lo que hizo Jersey, si lo quiere enviar, aunque para Jersey pues no representa puntaje. No representa puntaje, pero si lo quiere enviar yo no tengo problema.